Y hoy vamos a empezar con Romanos, así que vamos a estar un buen tiempo estudiando juntos esta carta. Solamente vamos a durar unos 8 meses, no más, ¿verdad? Más o menos, unos 8 meses. Yo creo que de aquí a junio, julio ya estaremos concluyendo Romanos, o tal vez un poquito más. Queremos dar a todos la bienvenida una vez más, pero especialmente a nuestra hermana Claire, que la hemos extrañado, su ánimo, su palabra, su gozo, pero ya ni en el Facebook la mirábamos, no sé dónde andaba, ¿verdad? No tuvo tiempo ni del Facebook. Y también nos da mucho gusto de ver a algunos hermanos que no habían estado viniendo últimamente, algunas visitas están con nosotros. También nos da gusto ver a nuestro hermano colombiano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Para aquellos que no me conocen. Ya saben. Juan Carlos, ¿verdad? Por ahí. Bueno, le damos muchas gracias al Señor y bienvenido a nuestro hermano. ¿Su nombre, hermano? Julián, mucho gusto. ¿Julián? Sí, señor. ¿De apellido? Zamora, muy bien. Julián Zamora. Vamos a tener Julián para rato todavía, así que nos da mucho gusto que haya regresado de la tierra santa y bendita de Colombia, ¿verdad? Está muy contento Julián porque fue a México, ¿verdad? Otra tierra bendita. Y pues ya luego vamos a permitir que él nos hable un poquito de lo que él está haciendo acá y el trabajo y todo eso, ¿verdad? Para que oremos mucho por Julián. Él empieza un nuevo proyecto con la compañía que él tiene, así que oremos mucho por Julián y que Dios prospere todo lo que de la mano de Dios venga, ¿verdad? Para la vida de nuestro hermano. Vamos a iniciar esta serie tan esperada y vamos a ir a Romanos capítulo 1. Siempre hay que empezar por el inicio, ¿verdad? Aunque a veces no empezamos por el inicio. Vamos a empezar por el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 6 versos que dicen así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, delante de nosotros una carta que en esta serie le hemos llamado Buenas Nuevas para un mundo perdido. Buenas nuevas para un mundo perdido. Dios tiene buenas noticias para un mundo perdido. Todavía hoy que lo vemos cada día más perdido, hay buenas noticias. Y va a ser clave, hermanos, lo que nosotros hagamos con esas buenas noticias. Hoy estamos aquí y dice su palabra que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y hasta los tuétanos, y entra y parte y discierne las intenciones del corazón. Pero lo que tenemos que preguntarnos sinceramente es: ¿hasta dónde yo permito que la palabra de Dios penetre? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y va a ser más eficaz y viva en nuestras vidas mientras más penetre.
Hay tierras que el agua solamente la dejan penetrar un par de pulgadas o una pulgada. Por eso el riego de goteo es más eficaz que simplemente que nos inunden en un momento, que nos echen mucha agua de un momento y después viene tiempo sin agua. Hermanos, la palabra de Dios es como esa agua de goteo. Y esa agua penetra y penetra y penetra y penetra y penetra, goteando y goteando y goteando poco a poco. Hay vidas que viven en sequedad y la palabra de Dios no penetra porque alargan mucho el contacto con la palabra de Dios. Lo alargan mucho. Y cuando alargamos demasiado el contacto con el agua de vida, hermanos, cuando alargamos mucho tiempo el contacto con el pan de vida, nos encontramos hambrientos, sedientos, pero no solo eso, hambrientos y débiles y hasta enfermos. Y cuando la enfermedad llega, ya no somos capaces de honrar a Dios. Mi trabajo es presentarte a Cristo y presentarte el Evangelio, compartirte la palabra. Pero tu trabajo es permitir que la palabra penetre en tu vida. A veces la palabra solo llega al oído. A veces ni siquiera. Podemos viajar. Durante los próximos minutos podemos viajar en tantos pensamientos, tantas ideas que nos pueden robar y nos pueden hacer irnos, perdernos. El sueño de la falta de gusto por la palabra empieza a adormecernos. ¿Hasta dónde permitimos que la palabra penetre? No mi palabra. La palabra de Dios penetre. Yo recuerdo en mis primeros años de predicador, de hace varios, que di un mensaje, pero en este mensaje puso una ilustración acerca de un fantasma. Y cuando terminó el mensaje, cuando terminó el culto, una hermana, que todavía recuerdo quién es, llegó y me dice: hermano, yo no sabía que había fantasmas. A mí me dio tristeza ver que no entendió nada. Y que lo único que recuerda fue acerca del fantasma. ¿Qué es lo que recuerdas tú de un mensaje? ¿Qué se queda sembrado en tu corazón y da fruto? Eso depende que tanto penetre la palabra de Dios y que tanto se riegue esa semilla implantada en nosotros. ¿Hasta dónde dejamos llegar? ¿Hasta dónde dejamos que entre la palabra de Dios? ¿Hasta dónde podemos y permitimos que el Evangelio llegue a nosotros? Este mundo necesita buenas noticias, necesita nuevas y buenas noticias. Y este mundo perdido y atribulado necesita el Evangelio, porque el mundo tiene un problema que él no puede resolver. Y cuando nosotros enfrentamos un problema que no podemos resolver, es cuando necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. El mundo necesita a Dios. Tiene un problema que no puede ni va a poder resolver, pero es un problema que se tiene que resolver, porque ahí depende la vida o la muerte. El mundo está perdido. No solamente hablo de su futuro. El mundo está perdido.
camina en un desierto perdido. Está extraviado. Y mientras más tiempo pasa, más perdido y extraviado está. No menos, más. Mientras menos bebemos, más sed tenemos, más sedientos estamos, más deshidratados estamos. No pasa un día o dos y dice, oh, ya se me bajó la deshidratación. No, oh, ya se me quitó el hambre. No se quita el hambre, se quita las ganas o el deseo. Pero no se quita el hambre. Ya no la sientes. Pero el cuerpo necesita comida. Ya no lo sientes, pero el cuerpo necesita agua. Ya no lo sientes, pero tu vida necesita a Cristo. Amén. Es un problema que nosotros mismos, no habrá gobierno ni institución que pueda resolver esto. Ni religión que pueda resolver esto. El problema de nuestra humanidad, el problema nuestro, el problema de los arizonenses, el problema de los que vivimos en el este del valle, el problema nuestro es un problema que no podemos resolver por nosotros mismos. Y este problema es resuelto a través del Evangelio. Es resuelto a través de Jesucristo. Porque lo que nuestra vida necesita es restauración. Restauración. ¿Por qué necesitamos restauración? Porque no estamos bien, porque estamos dañados, porque estamos perdidos, porque estamos fracturados. Y necesitamos restauración. Eso es lo que necesitamos. Hay matrimonios hoy que necesitan restauración. Familias que necesitan restauración. Sociedades como en la que nosotros vivimos que necesita urgentemente ser restaurada. Le urge ser restaurada. No le urge ser más maltratada, no le urge ser más herida, no le urge ser más quebrada. Necesita restauración. De cualquier trasfondo, de cualquier circunstancia, cuando estas personas reciben en su corazón, reciben en su vida el Evangelio, Dios la restaura. Amén. Por eso el Evangelio es algo que todos los días tenemos que recibir. Todos los días necesitamos el Evangelio. Ya fuimos salvos por la fe, pero el Evangelio lo ocupamos. Necesitamos vivir del Evangelio, en el Evangelio, por el Evangelio. Necesitamos ese mensaje que transforma, ese mensaje que restaura, ese mensaje. Y ese mensajero, sobre todo, es Jesús. Debemos de pensar en esto. ¿Se ha puesto a pensar? Y yo creo que esa es una pregunta medio resuelta o no resuelta o bien resuelta, pero es una pregunta que de alguna manera nos ha traído a esta reunión, por ejemplo. En esencia, ¿qué está procurando Dios hacer con usted? Pregúntese, ¿qué está procurando Dios hacer conmigo? ¿Por qué me procura? ¿Por qué me busca? ¿Por qué trata conmigo? ¿Qué es lo que Dios está procurando hacer conmigo y por mí? O a través de mí. ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida, en mi vida y a través de mi vida? ¿Qué Dios está tratando de hacer? Pero también ¿qué Dios está tratando de hacer con otras personas? Porque lo que Dios está tratando de hacer contigo, también lo está tratando de hacer y lo quiere hacer con otros. No somos la última Coca-Cola del desierto.
Hay otros también que Dios está tratando de hacer algo con ellos. Dios está tratando de hacer algo con tu familia, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Dios está tratando de hacer algo. Dios tiene un plan, un proyecto de vida extraordinario. Dios está tratando contigo. Dios quiere hacer algo contigo y a través de ti. Amen. ¿Lo estás pensando? ¿Estás listo para que Dios empiece o continúe tratando con tu vida? ¿Y estás dispuesto a involucrarte para que también Dios trate con otras vidas? Si Dios está tratando con mi hermano, ¿yo cómo puedo participar de eso? ¿Cómo? Sí puedo. Una de las cosas que en las próximas semanas quiero que seamos llevados ahí es ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué significado tiene el Evangelio? Pero en tu vida. Aquí en el libro tiene un significado, en su etimología tiene un significado, pero en tu vida, ¿qué significa el Evangelio en tu vida? ¿Qué es el Evangelio en tu vida? Hoy y mañana, ¿qué es el Evangelio en tu vida? ¿Qué papel juega el Evangelio en la vida tuya? En tu diario caminar, ¿dónde está el Evangelio en relación a ti? Porque hay prioridades, hermanos. Este país, esta nación, este estado, esta comunidad necesitan que se les proclame el Evangelio. Amen. Hay un montón de iglesias, pero la mayoría de las iglesias se están viendo para adentro, no ven para afuera. Los de las farmacias no dicen, hay muchas farmacias, ya no hay que poner. No, ahí están poniendo. Oh, hay muchos hospitales, hay demasiados hospitales. Ve lo que está pasando con los urgent care. Donde quebró alguien se pone un urgent care. ¿Por qué? Porque la gente está cada día más sana, ¿verdad? No, porque está cada día más enferma y necesitada. ¿Y por qué necesitamos más el Evangelio? ¿Y por qué necesitamos más iglesias? Porque la gente cada día está más enferma y necesitada. Así que lo que esta nación necesita es volver al Evangelio. Y para que vuelva al Evangelio necesita que alguien le proclame el Evangelio. No uno, que muchos. Los que han sido alcanzados, los que han sido tocados por el Evangelio, las vidas que siguen siendo guiadas y tratadas por el Evangelio, necesitan que ellos le proclamen el Evangelio. ¿Por qué dije que hablen dos de los que fueron? Imagínate que hablen del retiro de hombres los que no fueron. Ay, hay muchos casos. ¿Sí? El que no va a dar opina de cómo se debe de dar. Del que no va a ayudar, opina y regula cómo se va a ayudar. ¿Quién va a hablar el Evangelio? El que está siendo tocado por el Evangelio. Ese va a hablar del Evangelio. Amen. Si el Evangelio está lejos de ti, va a estar lejos de tu boca. Amen. Lejísimos de tu boca. Si el Evangelio es de domingo a domingo, si no es que fallas, así vamos a hablar el Evangelio. También hay una prioridad, ministrar las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de Cristo Jesús. Tenemos vidas con necesidades. Y tenemos que ir donde están sus necesidades. No es que vamos a repartir oro y plata que no tenemos, pero tenemos que asistir a la gente en su necesidad.
Porque ahí donde está, en su necesidad, Cristo los va a alcanzar, el Evangelio los va a alcanzar. No es cuando salgan de esas situaciones, cuando salgan de esos problemas, cuando dejen esos vicios, cuando dejen ese pecado, cuando dejen todo aquello, entonces el Evangelio los va a alcanzar. Así no es. Ahí donde están, en sus necesidades. Y entonces nosotros como iglesia necesitamos ser equipados. Necesitamos ser equipados. Así que cuando tú escuchas de alguna manera en que la iglesia Pan de Vida está equipando a sus miembros, muévete, involúcrate. Se te está equipando para poder proclamar, se te está invitando a capacitarte para que puedas ser más efectivo. Se te está invitando porque es necesario que tú tomes las armas de la milicia de Dios y las uses. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a involucrarnos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejar nuestro confort, nuestra comodidad incómoda? ¿Hasta dónde dejamos que el Evangelio toque y afecte nuestra vida? En resumen, mis hermanos, de este pensamiento, Dios transforma la vida de aquella persona que está dispuesta a entregarse, que está dispuesta a entregarle la vida a Él. Dios transforma esa vida. La que no está dispuesta no la transforma. La vida que no es transformada, la vida que no es en un proceso de transformación, es una vida que empeora, empeora y empeora. Y piénsalo. En términos general, considerando que yo soy espíritu, alma y cuerpo, poniéndolo todo en conjunto, ¿puedo decir que mi vida está mejor o está peor? Que ayer. Cuando Dios transforma una vida, cuando Dios continúa ese proceso de transformación, cuando es Dios quien lo hace, le da todas las capacidades y los dones necesarios, y luego que les da las cosas, le provee una gran variedad de maneras en las cuales puede usar lo que Dios le ha dado para su servicio. Pero todo empieza con la transformación. ¿Y qué es lo que nos transforma? Su palabra. Es que a veces vamos por lo difícil cuando es fácil. Es fácil. Oración, estudio de la Biblia, de verdad, comunión y servicio. Es fácil. Estamos haciendo estas cosas, estamos buscando a Dios, estamos orando, estamos en su palabra metidos, que ella nos está nutriendo, nos está sanando, nos está alegrando la vida, nos está dando dirección. Estamos en comunión con los hermanos, o somos como el llanero solitario y estamos sirviendo a Dios de corazón. Estas 4 cosas básicas son las que debemos de estar ocupados. Fácil. Pero nos complicamos la vida. Lo primero que vemos en este pasaje de Romanos 1 al 6, que todos los que hemos llegado a Cristo hemos sido llamados por el Evangelio. No hay otra puerta, no hay otra manera en la que Dios nos llama, no hay otra manera en la que Dios salva, no hay otro mensaje. Todos llegamos a Cristo por la misma puerta. Él es la puerta. No hay otra puerta. Así que hemos sido llamados por el Evangelio. Dice en el versículo 1 Pablo, siervo de Jesucristo. Y todas las cartas de Pablo empiezan así con su nombre, Pablo. Ahora, Pablo pudo haberse presentado de muchas maneras
atractivas. Pablo pudo haberse presentado mencionando toda la gran lista de logros que Pablo tenía a su haber, porque tenía muchos. Pero resulta que Pablo empieza escribiendo a la iglesia de Roma y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Fácil. Siervo de Jesucristo. En otra ocasión en Filipenses, haciendo una defensa de su ministerio, tuvo que dar otra explicación más amplia, no cuando se introdujo en la carta, sino en el capítulo 3 que ahorita voy a mencionar. Pero aquí tenemos a un Pablo que podía haber indicado su excelente educación, pudo haber hablado de su trabajo en el establecimiento de iglesias, pudo haber dado una gran lista de credenciales que lo acompañaban, como lo hizo en Filipenses. Repito, Filipenses 3, 5 y 6, no lo busque, dice: circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aquí está diciendo simplemente: Pablo, siervo de Jesucristo. Y así lo hacía en cada carta: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa simple y sencillamente esclavo. Esclavo. Pero nos gustan más las palabras como Pablo, líder de Jesucristo. Pablo, iluminado de Jesucristo. Pablo, jefe de Jesucristo. Cosas así, cosas de categoría. Pero muy pocos quieren llamarse o verse siervos. Y si usamos la palabra correcta, esclavo. Esclavo. ¿Pero esclavo de quién? De Jesucristo. Recordamos aquí que en los tiempos que Pablo escribe esta carta, la persona no era ni considerada como persona, era como una cosa. Aunque la esclavitud en la ley judía estaba regulada, de una manera muy clara. Pero un esclavo, cuando alguien oía la palabra esclavo, entonces estaba pensando en alguien que era como un artículo. No pensaban en una persona con un buen sueldo, un buen empleado de una compañía. No, era como una cosa más. Un esclavo. Ellos sabían muy bien cuando decían esclavo a qué se estaba refiriendo. Y yo no sé si usted entiende lo que hoy en día significa ser un esclavo. Era un objeto de propiedad del dueño, una herramienta viva. Así que su vida estaba en manos totalmente del amo. Y a ese amo servía y existía a capricho del amo. Cuando Pablo afirma esto al inicio de la carta, está diciendo: yo soy propiedad de Cristo. Aleluya. Soy propiedad de Cristo. Soy de Él. Pero a mí me molesta mucho que hoy en día parece que es al revés. Los que predicamos, y los que escuchamos, y los que vivimos como si Cristo fuera mi propiedad. En mi propiedad yo hago con Cristo lo que yo quiera, porque es mi Cristito, es mi cosita, es mi Diosito, y hago lo que yo quiero, lo que quiera hacer con Él, yo lo hago. Él es mío. Y peor, algunos piensan que solo es de ellos. Pero resulta que Cristo no es nuestro en ese sentido. Nosotros somos de Él. Aleluya. Algunos tratamos a Cristo como nuestro siervo, como nuestro empleado, como nuestro esclavo. Lo que yo quiera, lo que se me antoje, lo que yo desee, Cristo me lo tiene que hacer y me lo tiene que dar, porque Él es mi esclavo. Pero Cristo no tiene que darnos absolutamente nada. Nada nos tiene que dar. No merecemos nada bueno de Él.
Si lo haces por su gracia, si lo haces es por su regalo, si no lo haces por su misericordia, pero Cristo no es nuestro en ese sentido, nosotros somos de Cristo. Él no es esclavo, ni hable ni lo quieras tratar como esclavo, porque es lo más lejos de la verdad esto. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el omnipotente, el Creador, etcétera, etcétera. Él es eso, y yo soy su esclavo. Amén. O por lo menos debo de aspirar a ser su esclavo. Es la mayor aspiración que usted puede tener y que yo puedo tener, hacerme esclavo de Jesucristo, pero no un cualquier esclavo, el mejor esclavo de Jesucristo, el mejor que pueda. Así que si sentimos eso como si Dios es mi propiedad, estamos en un tremendo error y en un tremendo peligro. Nos molestamos con Él. Si tuviéramos una imagen de Dios, lo pondríamos de cabeza también o de espalda, como lo hacen algunas religiones con sus santos. Y nos molestamos con Dios y no hacemos esto y no hacemos lo otro, y corremos de esto y corremos de lo otro, y tomamos represalias, y que no entendemos que Él es Dios y que yo soy su esclavo. Pero lo trato como mi esclavo. Y eso solo es en contra de nosotros mismos. Dios debe de escucharme, Dios debe de contestarme, Dios debe de darme, Dios debe de quitarme los problemas, Dios debe de sanarme, Dios debe. Eso es tratar a alguien como un esclavo. Él no es esclavo. Él es el omnipotente. Amén. Nuestra vida está aquí en la manita de Él. Él es el Todopoderoso. Nuestra mayor aspiración es ser su esclavo. Mi mayor aspiración es ser su esclavo. Pero no cualquiera, el mejor. Pablo decía: yo soy propiedad de Cristo. Y como tal, como esclavo de Cristo, mi misión en la vida es cumplir su voluntad. Jesús dijo: Padre, yo he venido a hacer tu voluntad. Yo he venido a esta tierra a hacer tu voluntad. Es todo. Eso hace un esclavo, hacer la voluntad de su amo, cumplir esa voluntad. Así que él vivía y existía para cumplir la voluntad de Jesucristo. Ahora la pregunta viene a nosotros: ¿y usted y yo para qué vivimos y para qué existimos? ¿Cuál es el propósito por el cual usted vive? ¿Para qué vive? ¿Por quién vive y para qué? ¿Para quién? Esa es una buena pregunta. ¿Para quién vivo? ¿Para qué vivo? Hay mucha gente que vive para diferentes cosas. ¿Y usted para qué? ¿Y para quién? ¿Para quién hace lo que hace? ¿Para quién tiene lo que tiene? ¿Para quién busca lo que busca? ¿Para quién? Si fuera para Jesucristo, si fuera para cumplir la voluntad de Jesucristo, tal vez tendrían que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pero si hemos preparado nuestra vida para alguien, o nos hemos preparado y existimos para nosotros mismos, por eso tenemos la vida que tenemos. Por eso tenemos los deseos que tenemos, por eso tenemos el énfasis que tenemos, por eso acumulamos lo que acumulamos, porque es para nosotros. Pero cuando yo me doy cuenta que mi mejor papel en esta vida es ser un esclavo de Jesucristo, entonces tendrán que cambiar muchas cosas.
Y para eso, como aprendimos allá con los hombres, se necesita ser muy esforzado y valiente. Tenemos que esforzarnos mucho y ser valientes en Él. Se necesita ser tener un gran valor, una gran fuerza interior que viene de Dios para convertirnos en un siervo de otros y para convertirnos en un esclavo de Jesucristo. Se necesita mucho coraje, mucho esfuerzo y mucho valor. Porque la tendencia de todo el mundo, hermanos, la tendencia humana reprobada es ser jefes. La tendencia humana es ser quien manda. Todo el mundo quiere ser quien manda, quien ordena, quien guía para allá, para acá. Esa es la tendencia. ¿Sabes qué? Esa es la vieja oferta de Satanás. Ser como Dios. Y algunos queremos jugar ese papel como ser como un Dios. Por lo menos aquí en mi casa yo soy Dios. Por lo menos aquí en mi trabajo yo soy Dios. Por lo menos yo aquí en mi iglesia yo funjo como Dios, ¿verdad? El presidente de una nación quiere ser como un Dios. Todo el mundo quiere ser como un Dios. Nadie quiere ser siervo. Nadie quiere ser ni cumplir lo que su Señor le manda. Pablo también admitió lo que nosotros deberíamos de admitir, que él fue llamado, versículo 1, llamado a ser, ¿qué? Apóstol. Y la palabra apóstol, aunque hoy, algunos lo toman así como una cosa extraordinaria, ¿no? Como si yo creciera 2 pies de repente. Como si me pusieran los ojos azules y me quitaran 30 años de encima. Así, una cosa así deslumbrante, no apantalladora. Pero apóstol significa enviado. Simplemente significa una persona enviada por Dios. Es todo lo que significa. Y cuando digo todo, no estoy hablando despectivamente. Pero lo que es un apóstol es una persona enviada por Dios. Y una persona que está obedeciendo a la voz de Dios que te está enviando, está ejerciendo un apostolado. Dios lo envía para algo, a algún lugar, y si lo hace, está ejerciendo un apostolado. Así que esos son los reales, los verdaderos apóstoles. En ese sentido hay apóstoles. En el sentido de que hay algunos en la categoría de los 12, no hay ni uno. Y al único que se le permitió llamarse, y con justa razón, fue a ¿quién? A Pablo, apóstol. Y cuando decía apóstol, no estaba hablando de que él tenía una categoría especial, simplemente que él estaba diciendo enviado de Jesucristo. Enviado de Jesucristo. No me envió solamente una persona, a mí me envió Jesucristo. Es un embajador o representante. Cuando una persona representa a su país en otro país, eso es como un representante, un embajador, un apóstol, un enviado. Y Pablo no tenía ninguna duda de su llamamiento. Él sabía perfectamente que él era un apóstol. Un apóstol. Y esto le llegó con claridad. El libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, nos dice que fue claro el llamado de Dios. ¿Recuerdan aquel camino a Damasco? Fue claro el llamado de Dios. Y lo llamó a ¿qué? A ser apóstol. Lo tomó, lo capacitó y lo envió. Él era un apóstol. Así que no estaba en el ministerio porque pues tenía un trasfondo religioso, conocía mucho la ley, y lo mejor sería dedicarme a esto de ser misionero, obrero, plantador de iglesias. No estaba en el ministerio porque decidió que sería la mejor profesión a la que se podía dedicar. Como muchos hoy en día creen que el evangelio, que el pastorado, etcétera, es la mejor profesión a la cual te puedes dedicar. Pero resulta que esto es más que una profesión, este es un llamado a ser apóstol. Este es un llamado por el evangelio. No se trata simplemente de que es una buena
profesión. Era tan hábil, tenía tantas cualidades, tenía tanto conocimiento que era lo mejor que podía hacer. Él estaba en el ministerio porque Dios lo había llamado. Por eso, yo más de una vez le he dicho a las iglesias donde he pastoreado, creen que yo soy la mejor persona, el mejor pastor que ustedes pueden tener. Créanme lo que no soy el mejor. Hay muchísimos mejores, aún dentro de la misma iglesia, mejores que yo. Pero resulta que el que llamó Dios fue a mí. Amén. Ese es el punto. Es el llamado de Dios. Había mejores que Pablo, peores que Pablo, sin duda. Había mejores y había peores. Pero a él Dios lo llamó. Él era apóstol de Jesucristo. Él estaba en el ministerio del Evangelio, no porque no había otra cosa que hacer, no porque era la mejor profesión del momento, no porque tenía las cualidades que se ocupaban. Él estaba en el ministerio porque Dios lo había llamado. Por eso. Y Dios lo había llamado, pero no estaba en el Evangelio a la fuerza. Dios lo había llamado y le había dado un corazón para el Evangelio. Un corazón para el Evangelio. Él no estaba a las fuerzas como apóstol. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todas las personas, incluyéndolo a usted y a mí, todas las personas somos libres de aceptar el llamamiento de Dios o rechazarlo. Usted está aquí y Dios puede estarle llamando. Y usted puede rechazar el llamado. Tal vez lo ha hecho muchas veces. Ha rechazado el llamado. O puede aceptar el llamado. A ambos Dios llamó. A ambos Dios le dio la oportunidad. Les hizo el mismo llamado de la misma manera, pero resulta que uno lo acepta y otro lo rechaza. Y las consecuencias para cada uno son distintas. Son distintas. ¿Sabe que usted y yo, todos, hemos sido llamados por Dios? El llamado no es de unos cuantos escogidos. Por eso decía al principio, ¿has pensado qué es lo que Dios está tratando de hacer contigo, con tu vida y a través de tu vida? Y que recuerdes que no solamente lo está tratando de hacer contigo o a través de ti, que también lo está haciendo con muchos. Muchos que están cerca de ti, muchos que están lejos de ti. Dios está haciendo lo mismo. Dios también nos está llamando. Pero para poder entender esto tenemos que tener un corazón de siervo. Tenemos que tener un corazón de esclavos de Jesucristo. Aleluya. Y ahí está el llamamiento. Tú eres libre de aceptar el llamamiento, eres libre de aceptar el llamamiento, rechazar el llamamiento, y hay consecuencias. Dios siempre te dice, estas son las consecuencias. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué queremos? ¿Justicia o queremos juicio? Es la obra del Espíritu Santo. El llamado es de Dios. Yo sé que Dios me apartó a lo que me apartó desde el vientre de mi madre. No es una ocurrencia de Dios de última hora. Usted y yo no somos el resultado de esas ocurrencias de Dios. Dios no tiene ocurrencias. Dios tiene planes eternos y planes perfectos. Y dice Pablo, a mí me escogió Dios desde el vientre de mi madre, me apartó.
Me sacó del mundo, me sacó de la religiosidad, me sacó del fanatismo, me sacó de esa perdición, me tomó y me apartó, me puso aparte para el Evangelio de Dios. Para eso. Así que debe de ser muy claro para nosotros, hermanos, para qué Dios nos ha apartado. Él fue llamado para el Evangelio de Dios. Ese era su ministerio, el Evangelio de Dios. ¿Cuál es tu ministerio? Piénsalo, medítalo, pregúntaselo a Dios. Y si se lo preguntas porque lo quieres cumplir, Dios te lo va a revelar. Y si le preguntas porque no lo quieres cumplir, no te lo va a revelar. ¿Para qué? Eso era precisamente lo que Pablo les quería decir a los hermanos de Roma, y es precisamente lo que yo esta mañana, o Dios a través de mí esta mañana quería decirnos. Hay diferentes expresiones que usa Pablo en este capítulo primero. Él dice el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, dice en el versículo 9. Así que la palabra Evangelio es una transliteración del término griego que significa buenas nuevas o buenas noticias. Es la correcta traducción. Buenas nuevas o buenas noticias. Ese evangelio o esas buenas noticias o buenas nuevas no era algo que él había inventado, era el resultado de sus estudios tampoco. Era la conclusión de todos los razonamientos a los cuales él había llegado de tanto estudiar la ley. No, son las buenas noticias que dice Pablo que Dios había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pónganse de pie, leamos el versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todos los días tenemos que creer, que tenemos que confiar en las palabras de Cristo, en el Evangelio que transforma mi vida y la vida de aquellos que me rodean. Vamos a empezar bien estudiando Romanos. Lea Romanos en su casa, lea el capítulo 1, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 veces y dígale: Señor, Señor, entra a mi mente. Yo quiero que tu palabra entre, no quiero ser como esa agua que solamente alcanza la primer pulgada de tierra. Quiero que penetre y haga que mi vida realmente dé fruto para tu gloria. No me dejes vivir en sequedad. Tú decides si dejas que el agua entre o no. Tú tienes la libertad para rechazar el llamado o aceptar el llamado. ¿Qué vas a hacer? No qué vas a hacer mañana o qué hiciste ayer. ¿Qué vas a hacer hoy? Si Dios te llama hoy. Si oyes el llamado de Dios hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta dónde esta mañana la palabra penetró en tu corazón? ¿Hasta dónde la recibiste? Hasta donde lo hagas será el efecto que te cause. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú no has hecho ninguna diferencia entre nosotros y tus hijos del primer, segundo, quinto, décimo siglo. De ninguno. Todos hemos sido alcanzados por el Evangelio. Todos hemos sido convertidos por las buenas noticias de Jesucristo. Todos adquirimos la vida por su muerte y su resurrección. Señor, ayúdanos a entender nuestro llamado, a aceptarlo, a abrazarlo, a seguirlo y a darnos cuenta, Señor, que no podemos servir a dos señores. Tú no nos llamaste tiempo parcial. Tú no nos llamaste para ciertos días u horas de la vida.
Tú nos llamaste, Señor, y nos apartaste. Dios, ayúdanos a comprender y aceptar tu llamado tal y como es. Ayúdanos, Señor, a salir de esas cosas del mundo en las cuales estemos involucrados. No hemos sido llamados para quedarnos en el mundo. No hemos sido llamados para seguir ahí en la puesta del mercado, en la venta de los esclavos. Hemos sido llamados aparte, para tu gloria, para tu servicio. Señor, ayúdanos a entender qué es ser apartado por ti, qué es ser santificado por ti, para ti, y vivir así. Porque, Señor, yo personalmente quiero pedirte que me perdones, porque cuántas veces te he tratado como mi esclavo, te he hablado como mi esclavo, he hablado de ti como si fueras mi esclavo, he orado como si fueras mi esclavo, y el esclavo soy yo, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a que el que viva ya no viva para él, para que el que viva, viva para ti, viva para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.